Bienvenidos a Surtam, el podcast de los equipos universitarios dedicados a la cohetería en España. Prepárense porque despegamos. Bienvenidos a otro episodio de Surtam. Soy Sergio Esquivano, presentador del programa, y hoy volvemos al formato tradicional, tras la entrevista del programa anterior a la selección española de cohetería. Hoy nos vamos a centrar, como es costumbre, en los lanzamientos y actividades de los equipos, y para ello nos acompaña Ernesto Hurtosa, del UPC Space Program, de la Universidad Politécnica de Cataluña, que nos contará el lanzamiento del cohete Patufet con Spain Rocketry el pasado 25 de noviembre. Hola Ernest, buena tarde. Hola, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí por primera vez. También nos acompaña Diego, del Team Zenit de la Universidad Europea, que nos contará el lanzamiento de Astreus con Spain Rocketry también el pasado 25 de noviembre. Hola Diego. Hola, encantado de repetir otra vez. Y también nos acompaña Aitor Barrena del Vizcay Team de la Universidad del País Vasco, que nos contará el lanzamiento de Hermes el pasado 26 de diciembre en la base militar de Cenat de Zaragoza. Hola Aitor, buenas tardes. Hola, buenas tardes y encantado de volver a estar en el podcast. Encantados nosotros de tenerte por aquí y sin más dilación, pues empezamos con este resumen de los lanzamientos. Y primero de todo vamos a hablar del lanzamiento del UPC Space Program del pasado 25 de noviembre. Cuéntanos un poco, Ernest, cómo fue este lanzamiento, qué objetivos teníais, cómo es el cohete Patufet, de dónde viene el nombre, cómo fue este lanzamiento. Hola, buenas a todos. Pues mira, fuimos el equipo Ares del UPS Space Program el pasado 25 de noviembre, ya hace un poquito. Y nada, somos un equipo pues eso, de 20 personas nomás. Y fuimos a lanzar el cohete Patufet, que lo llamamos así, pues la verdad, un poco de suerte y básicamente porque nos apeteció en el último momento, lo decidimos casi el día anterior. Uno de esos chats de WhatsApp que nunca sabes cómo van a acabar y al final acaban con el nombre del cohete que todavía no se había decidido. Bueno, la cosa fue en ese lanzamiento el objetivo era certificar a una persona con nivel 2 de Trípoli, en este caso era yo mismo, porque ya conseguí el nivel 1 en 2021. El cohete se llamaba Patufet o en su caso en español, pues lo correspondiente ya sabemos, a los muñequitos azules que siempre vemos. Y es un cohete de 2 metros 26 centímetros hizo, 15 centímetros de diámetro, casi 16, y llevaba un motor J760. Lo que nos permitió alcanzar una altura de 500 metros, aunque teníamos planeado un poquito más, unos 580 metros, pero por tema de pesos, al final llegó a pesar unos cuantos cientos de gramos más de lo previsto. Queríamos no pasar de los 10 kilos de cohete, al final fueron 10 kilogramos, 170 gramos más o menos. Bueno, el lanzamiento fue exitoso porque el cohete llegó a suelo intacto, básicamente. Tenía un doble deployment, en este caso de un main y de un drogue, los dos con cargas de eyección que nosotros mismos hicimos con pólvora. Las hacemos nosotros desde cero, todo eso. Los paracaídas sí que eran comprados, no los habíamos hecho nosotros, y sí que contenía dos electrónicas, una comercial y básicamente por redundancia, y después una nuestra propia que controlada desde una ground station pequeña podíamos básicamente ver la telemetría principal del cohete, como aceleración, altitud y sobre todo si estaba siguiendo los parámetros dentro de unos valores permitidos, es decir, si el cohete estaba ascendiendo pues como según lo esperado, según los valores nominales. Sí, a todo esto pues fue toda una mañana entera. Ahí al principio del día hacía frío, que a esa época ya hace bastante frío, pero después cuando ya sale el sol y está ahí arriba, el desierto de la entrada de los Monegros se sufre bastante. Tienes que ir preparado para un poco para el frío y para la calor. Y eso. Claro, De porque verdad, esto lanzabais desde Alcolea de Cinca, ahí en Huesca, desde donde lanza
Spain Rocketry. Quería preguntaros, me ha llamado la atención el tema que me comentabas del peso. ¿A qué achacáis un poco ese sobrepeso? Porque sí que es verdad que 10 kilos es bastante peso y el motor es potente, pero claro, al final al ser un cohete tan cargado, por así decirlo, pues eso se ve un poco mermado en el tema del techo de altura, etcétera. ¿Cómo tuvisteis esta distribución de peso y no sé si habéis identificado el por qué hubo esta sobrecarga al final inesperada? El peso adicional que no era muy esperado siempre está dentro de poner, básicamente, una vez haces el fuselaje, pues pones más fibra de vidrio de la esperada, a lo mejor. No tienes en cuenta ciertos componentes que poco a poco, claro, en un cohete ya de 2,26 m, seguro que mis amigos del BISFE lo pueden entender, pues se puede ir un poquito más el peso si no es controlado a la perfección. Pues como sigo diciendo también durante el fuselaje, podemos mejorar siempre esa finura que dejamos por encima y esos relieves a veces que quedan poquito entre la pintura que tampoco se tiene en cuenta en los cálculos iniciales y demás parámetros, pues siempre añaden un poquito de peso. También se me había olvidado comentar que dentro del cohete llevamos una estructura, en ese caso no llevábamos ninguna carga de pago, pero este cohete también está hecho para llevar pequeños CANSATs y dentro también hay cierta estructura cilíndrica que permite después sacarlos todos por gravedad cuando se abre el drogue en el apogeo y así los CANSATs por gravedad pueden salir al exterior y que realicen los experimentos oportunos durante el ascenso y también el descenso. Básicamente por eso, sí. Qué interesante el tema este de los Kansas. ¿Cuántos podéis llevar en el cohete teóricamente? ¿Cuántos podríais lanzar en un... En cohetes anteriores y que de momento parece que vamos a seguir esa vía, podemos llegar a lanzar hasta 6 CANSATs a la vez. Sí, aunque siempre eso puede ser modular y de 6 podemos añadir 8, podemos añadir otro compartimento. Si queremos, por ejemplo, que sea más modular y que permiten caber más carga de pago. Sí, sí. Se sitúan obviamente justo debajo de la ojiva para compensar sobre todo el peso del motor, que para un motor J pues comercial ya estamos considerando que el peso de ese motor puede ser de varios kilos. Sí, sí, que se añadan a todo el cohete. Entonces, para compensar sobre todo la estabilidad aerodinámica durante el ascenso, pues se requiere que haya más carga encima del punto del centro de presión. Entiendo. ¿Y tenéis planeado en el futuro hacer alguna prueba de despliegue de los Kansas? Porque quizás sería interesante poner, aunque fueran formas impresas en 3D, ¿no? En forma de Kansat, simplemente para ver si realmente con un paracaídas, simplemente para ver si pueden hacer ese despliegue. Podría ser una prueba interesante. No sé si lo estáis valorando en el futuro, lo está valorando el equipo. Así es, el siguiente lanzamiento que está planeado de momento es lanzar este mismo cohete con un motor K para alcanzar una mayor altitud. Y aparte de esto, pues que se puedan añadir cargas de pago ahí si es posible, como los Kansas o correspondientes dummies, si no se pudiera lanzar ningún Kansas, para comprobar que de verdad funciona ese sistema pues de manera a una escala más grande comparado con los anteriores lanzamientos que hemos hecho. Así es, sí, sí. Qué bien. ¿Y tenéis plazo estimado para ese lanzamiento? ¿Queréis que se haga este curso el año que viene? Más o menos, ¿cómo lo tenéis planeado? Nuestra intención es este año volver a hacer un par de lanzamientos como mínimo, así que nos gustaría hacia mayo, junio, como muy tarde, a lo mejor tener otro lanzamiento propuesto. Siempre pueden haber retrasos que no se han considerado, pero esa es nuestra idea, mantener 2 lanzamientos por año sería nuestro objetivo principal, sobre todo para mantener al equipo vivo y con lanzamientos siempre trae ganas a nuevos miembros, a los antiguos. Siempre es una motivación que se tiene, pues ver cómo lo que tú has hecho con tus propias manos después funciona. No solo lo haces, sino que después ves que realmente es útil
y que tiene una funcionalidad que es muy grande. Sí, realmente es una muy buena iniciativa el tema de mantener los dos lanzamientos por curso, como comentas, ¿no? Entiendo que te refieres por curso académico, pero bueno, independientemente, mantiene mucho, como dices, el equipo vivo y dan ganas así de participar. Porque al final lo más divertido de estar en un equipo es el día del lanzamiento, ¿no? Que es cuando realmente estás ahí cacharreando con las cosas, resolviendo los problemas en el mismo día. Ahora mismo en el equipo, ¿cuántos miembros sois? Más o menos cuántos están activos realmente en los desarrollos. ¿Tenéis dos equipos separados, ya que hacéis dos lanzamientos? ¿Hay como un grupo de personas para un lanzamiento y otro grupo de personas para otro lanzamiento? ¿Trabajáis todos en todos? ¿Cómo os estáis organizando? Sí, nos organizamos en el Space Program de manera que siempre todos trabajamos en lo mismo, aunque tengamos un proyecto principal, luego suele haber alguno secundario, sobre todo para poder, claro, el proyecto principal pues requiere más tiempo, las cosas suelen ir un poquito más lentas porque tienden a ir pues a otro ritmo que un proyecto secundario para comprobar, por ejemplo, diversos procesos de fabricación con fibra de vidrio, mejorarlos, siempre tener algún plan secundario para no estar mucho tiempo parados al respecto, sobre todo con el proyecto principal que requiere, pues eso, de a veces de ser más meticuloso, de pensar las cosas más de dos veces, etcétera, para poder no equivocarse y dar unos pasos más seguros que, por ejemplo, pues comprobar o mejorar pues nuestro proceso de fabricación con los materiales compuestos, ir mejorándolos pues más frecuentemente. Así, y como habías dicho, sí, en teoría son dos lanzamientos por curso, ya sea año natural o curso académico, más o menos. Y, sí, somos no más de 20 miembros ahora mismo, que todos trabajamos en lo mismo. No nos dividimos, sino que siempre queremos estar activos y queremos que el equipo pues se compenetre entre él, pues haciendo todos lo mismo y trabajando en lo mismo. Es cierto que nos dividimos por departamentos, claro está, de simulación, de estructuras, de propulsión y de aviónica, por ejemplo. Pero todos estamos trabajando en el mismo cohete, en el mismo proyecto a la vez. Sí, sí. Ernest, te quería preguntar en cuanto a los lanzamientos, si queréis plantear, por ejemplo, un lanzamiento en X fecha, entiendo que vosotros, si no me equivoco, hacéis los lanzamientos con Spain Rocketry. ¿Cómo de complicado es coordinar esta operativa con ella? Con ellos? ¿Podéis solicitar un plazo para lanzamientos o os dan ellos el plazo? ¿Cómo suele funcionar eso? Sí, pues mira, es curioso. Hemos tratado anteriores veces no solo con Spain Rocketry, es decir, la prefectura de Trípoli, España, sino que también fuimos a lanzar una vez en Francia y las cosas funcionan. eh, Como has dicho tú, nosotros nos adaptamos a los plazos que Spain Rocketry da. Por ejemplo, nosotros sabemos que va a haber una quedada dentro de poco y si no podemos ir a esa quedada, pues iremos a la siguiente y nosotros avisamos con antelación de que vamos a estar presentes ahí para que nos tengan en cuenta. Sí, sí, funciona así. Normalmente es hablando pues con varios meses de antelación, como mínimo tres, por ejemplo. Ellos mismos cuelgan en su página web un calendario donde cada año, antes de que empiece el año, si no me equivoco, ya tienen definido las fechas donde van a hacer quedadas de lanzamientos, por ejemplo, durante el año siguiente. Y ahí, a partir de ahí, nosotros nos adaptamos a cuál sería nuestra mejor fecha y la a que mejor se adapta en cuanto tengamos el cohete listo. Exactamente, sí, sí. Vale, gracias. Y otra pregunta, Ernest, porque has comentado el tema de la certificación, que habéis conseguido la certificación L2 para el equipo. Actualmente, ¿cuántos miembros del equipo tenéis con algún tipo de certificación y cuál es la certificación máxima que tenéis? Pues actualmente yo solo tengo certificación nivel 2, no hay nadie más certificado con Spain Rocketry. Y bueno, el nivel 0 es el nivel de certificación estándar, que no requiere de ningún lanzamiento.
El nivel 1 es el que fue a mi nombre también en Francia, en el lanzamiento que hicimos en Francia. Y después soy yo el único que tiene certificación y en este caso ahora pasa a ser de nivel 2, que nos permite lanzar cohetes pues con motores comerciales ya, JK, etcétera. Sí, sí, es un ascenso de nivel pues bastante considerable que ayuda al equipo siempre a no encontrarse con un punto muerto, sino siempre buscar algo más, intentar siempre ir, pues eso, apuntar más alto e ir un poquito más allá, siempre en este caso con los lanzamientos certificados según nivel 2 por mí, exacto. Yo, Ernest, te quería preguntar una cosa que me llama la atención y es el lanzamiento de Francia. Quería preguntarte en general cómo fue, con qué organización fuisteis o, vamos, un poco básico de todo el recorrido, cómo fue. Pues eso fue a partir de que durante esos momentos post pandemia que estábamos ahí, que todavía no teníamos muy claro todo cómo funcionaba, pues resulta que Space Rocketry estaba muy parado con el tema y con la nueva legislación que salió justo por esas fechas, pues están todavía hablando con las autoridades para que pudieran volver a lanzar. En este caso en Francia no estaba pasando y nosotros nos coincidió bastante bien el calendario. Contactamos con Francia, con la prefectura de Francia, y ellos nos informaron que sí, sí, que sin ningún problema, que podíamos ir hacia el abril, si no me equivoco, eran fechas de abril y bueno, el proceso fue contactar con ellos, decirles quiénes éramos, por si no nos conocíamos, que veníamos de España. Y bueno, fue todo, claro, al ir a Francia estaba en la zona de la Costa Azul, más o menos en la Provenza, y ahí pues requiere de un nivel de logística un poquito mayor. Tuvimos que alquilar algunas furgonetas que nosotros no teníamos ahí disponibles, a la vez que también alquilar hotel para una noche. Salimos por la tarde del día anterior al del lanzamiento, llegamos por la noche al hotel del pueblo y después al día siguiente lanzamos. Nos quedamos una noche más para poder después llegar a casa, pues digamos que no muy tarde por la noche después del lanzamiento y así pues hacer un poco más de peña de grupo y, y bueno, y tener una excusa más a lo mejor para pasar el fin de semana y así alargarlo un poquito más. Si no me equivoco salimos un viernes, el sábado lanzamos y volvimos el domingo por la tarde. Así fue, claro, el trayecto ya es un poquito más largo, de 4 horas como mínimo, y nos dividimos en varios coches y un par de furgonetas tuvimos que alquilar también, sí, sí. Y una pregunta, Ernest. En Francia, o sea, ¿con qué organización lanzasteis? ¿Y qué techos de vuelos se suelen trabajar por ahí? ¿Hasta qué techos de vuelos se puede lanzar? Pues sí, en Francia contactamos con la misma asociación, en este caso la francesa de Trípoli. En España hay una, en Francia hay dos, si no me equivoco, una un poquito más al norte y otra en el sur. En Estados Unidos ya hay muchas más, porque es la sede principal, pero en Francia hay dos en vez de una, como en ese caso aquí de España. Y allí pues nos comentaron que ellos piden un NOTAM de no más de 1500 metros. Nosotros solo íbamos a comprobar, pues íbamos a certificarnos a nivel 1 y no considerábamos un techo de vuelo muy alto, solo de también unos 500 metros, con un cohete más pequeñito. Era un motor I en este caso. Y nada, era un cohete más pequeñito que solo íbamos a lanzar para la certificación, es decir, comprobar que el ascenso era correcto y que el descenso después de llegar al apogeo se abría un paracaídas, no tenía droga en este caso, y llegaba al suelo sin problemas, sí, sí. Era un día espectacular, vimos los Alpes desde fondo, está muy cerca de los Alpes, está un poco lejos. Y, y nada, hacía un día espectacular también para lanzar. El techo de vuelo que... Ay, perdona. El techo de vuelo que tienen ahí es no más de eso, de 1500 metros y pidieron un NOTAM para ese mismo día, sí. Todo esto lo hablamos por el mismo correo con ellos. Vale, gracias.
Muy bien, pues bueno, también quiero aprovechar para comentaros que evidentemente cuando el Space Program lanzó desde Francia, vinieron aquí al podcast a contarlo y tenéis un episodio en el que nos detallaron cómo fue ese viaje, ese lanzamiento. No sé si fue el episodio 4 o 5, lo dejaré luego en la descripción por si estáis interesados en escucharlo. Y yo creo que con esto dejamos cubierta la parte del Space Program. Muchas gracias, Ernest, por contárnosla. Y vamos al lanzamiento de Biscay, que nos va a contar Aitor cómo fue. Lanzasteis el 26 de diciembre y en vuestro caso, bueno, ahí en medio de las Navidades, creo que el año pasado también hicisteis el lanzamiento por esas fechas y lanzasteis de nuevo desde la base militar CENAT de Zaragoza, el cohete Hermes. Cuéntanos un poco los datos del cohete, el lanzamiento, el objetivo que perseguíais y cómo fue y te vamos haciendo preguntas. Vale, perfecto. Pues sí, nosotros, como siempre, vamos en malas fechas a realizar lanzamientos, ya que es cuando, en este caso, la base militar del CENAF está libre por periodo vacacional. Entonces, nos tocó ir el 26 de diciembre a la base. Pedimos una ventana de lanzamiento desde el 26 al 28 de diciembre. Pero bueno, pudimos lanzar el primer día, lo cual pues siempre ayuda, ya que luego el resto de días se pueden utilizar para crear grupo y hacer team building dentro del equipo. Y bueno, el cohete con el que fuimos fue un cohete que se llama Hermes, de unos 220 centímetros de altura y 103 milímetros de diámetro exterior. El objetivo de esta misión era sobre todo analizar cómo se comporta el cohete en un régimen supersónico. Nosotros hasta la fecha, todos los cohetes que habíamos lanzado no superaban el régimen transónico, llegaban a Mach 0,8, creo que el que más rápido llegó. Y en este cohete llegábamos a un Mach de 1,5, era la velocidad máxima esperada. Además, también fue un cohete que experimentaba una aceleración bastante elevada, en torno a 22 Gs de aceleración, y el motor que utilizaba para propulsarse era un Cesaroni Pro 75 de la categoría M de 5.600 newtons segundo de impulso. Y bueno, también las cosas que queríamos probar fue una operativa de prelanzamiento mejorada. Llevamos multitud de mejoras ahí a la base, ya que el año pasado, por ejemplo, tuvimos que, desde la zona de control hasta la zona de lanzamiento, tuvimos que tirar un cable casi de 1 kilómetro, que no fue cómodo recoger. Entonces, este año volvimos con un enlace completamente por antenas, un encendido todo, digamos, inalámbrico. Y además fuimos con una nueva base de control, que hemos hecho una especie de maletín, en donde en unas pantallas podemos ver toda la información de vuelo y accionar todos los sistemas. Y bueno, llegamos a altas horas de la mañana, sobre las 8 de la mañana, entramos a la base, 8 o 9, y fuimos hasta la zona y empezamos a descargar todo el material y teníamos como 3 horas para hacer el premontaje del cohete, de todos los módulos, montar el rail de lanzamiento, desplegar todos los sistemas y ya para eso de las 12, 12 y media, sí, 12 y media, estábamos listos para lanzar. En ese momento, pues nos dieron, digamos, nos dijeron que el espacio aéreo estaba libre, nos lo confirmaron y bueno, pues a las 12 y media apretamos el botón de lanzamiento y fue el T0. Y la verdad que el ascenso del cohete fue bastante rápido y muy dinámico. Y a unos 3,18 segundos, cuando el cohete estaba a unos 800 metros de altitud, visualizamos un fallo en uno de los módulos del cohete que generó una pronta terminación de vuelo, lo cual fue un poco un chasco porque no pudimos llegar hasta
la altitud que teníamos, la que esperábamos llegar, que era de 4.500 metros. Y bueno, pues no pudimos, por ejemplo, probar el sistema de los paracaídas. Lo bueno es que conseguimos un quemado completo del motor, pasando por el periodo de máxima presión aerodinámica, y con ello pues pudimos probar todos estos nuevos subsistemas que habíamos diseñado de cara al entorno supersónico, porque el cohete llegó a esa velocidad máxima. Y luego, un poco la estructura del cohete, seguimos la misma que nuestra familia de cohetes Atlas, que es un cohete compuesto de fibra de carbono y fibra de vidrio. Y eso, y luego el cohete cayó por ahí desperdigado en 2 piezas, y tuvimos suerte ya que pudimos recuperar todos los módulos y tenemos todos los datos de la electrónica, de varias placas de sensorizaciones que tenemos en el cohete, con lo cual estamos ahora investigando, o sea, conocemos cuál ha sido el fallo, pero tenemos que investigar cuál ha sido el modo de fallo del módulo que ha fallado. Entonces, pues ese es un poco el resumen de nuestro lanzamiento, y más o menos estimamos que la pieza que más alto llegó a unos 1.780 metros o algo así de apogeo. Muy bien, oye, pues enhorabuena porque realmente es toda una aventura lo que tuvisteis y por lo que veo bastante exitosa. Te quería preguntar un poco por ese modo de fallo que has comentado. Actualmente, ¿cómo vais en la investigación? Porque, o sea, fue un fallo estructural de uno de los módulos del fuselaje que se desequilibró o quizá alguna sujeción dentro de la estructura. No sé si tenéis alguna pista o... Sí, tenemos ya varias pistas. Lo único eso, todavía no sabemos muy bien cómo se dio el fallo. Lo tenemos que analizar más, ya que bueno, el lanzamiento fue el 26 de diciembre, ahora estamos con exámenes y no hemos podido entrar muy en el meollo de la cuestión, pero principalmente lo que vimos fue un fallo en el módulo de recuperación. No sabemos si falló la estructura o pudo ser que un paracaídas saliese antes de tiempo y claro, del impacto que genera un paracaídas a Mach 1,5, pues la estructura se haya roto. Pero eso, sabemos que es en el módulo de recuperación, ya que el resto de módulos los tenemos aquí con nosotros y están intactos. El módulo de recuperación sí que lo hemos podido recuperar también, pero tiene fisuras bueno, fisuras, una rotura en lo que es la zona del fuselaje. Ajá, porque, por ejemplo, se me ocurre un poco por preguntar, no sé si, por ejemplo, la aviónica que tenéis utiliza sensores inerciales o barométricos que quizá por los súbitos cambios de presión, por la onda de choque, etcétera, se puedan haber visto alterados y hayan comandado la apertura del paracaídas sin que se dieran las condiciones de apogeo. No sé si algo de eso Sí, podría... sobre esto te puedo avanzar información porque uno de los problemas que teníamos con la aviónica era que no sabíamos realmente cómo se iba a comportar para estas condiciones de vuelo, ya que 22 Gs normalmente los acelerómetros suelen llegar hasta 16 Gs, entonces empiezas a tener problemas en tu filtro Kalman, porque durante cierta parte del vuelo, desde que despega, que nosotros ya hemos visto que es el tiempo que más o menos es de 2 segundos y medio, durante ese tiempo las lecturas que te está dando todo el sistema inercial y el sistema de navegación no son del todo correctas, pero nosotros, como conocíamos esta incertidumbre, pusimos un tiempo, digamos, de seguridad para que en caso de que hubiese esos problemas que ya anticipábamos que iban a suceder, pues no diese un fallo. Y ya se vio que a partir de 2,5 segundos la aviónica funcionó perfectamente y estaba pues bloqueada durante los primeros 5 segundos de vuelo para
que esos datos iniciales no le supusieran un problema al deployment, y pudimos confirmar también por todos los datos obtenidos en la aviónica que la aviónica no fue la que en ningún momento comandó ninguna separación de los paracaídas, sino que fue más bien una rotura. No sabemos si por qué se pudo soltar la escotilla o porque se rompió como tal el fuselaje de fibra de carbono en este caso. Entonces, sabemos que no ha sido una acción comandada por la electrónica, sino que ha sido un fallo del módulo. Sí, Héctor, yo te quería preguntar, como habéis dicho, bueno, según he entendido bien, es vuestro primer vuelo supersónico. Entonces, ¿qué medidas habéis tenido que tomar antes de ese lanzamiento? ¿Habéis analizado primero y habéis visto que la estructura tenía que ser más resistente? O ese tipo de condiciones que os ha sujeto el vuelo supersónico. Sí, bueno, cuando trabajas con un vuelo supersónico, principalmente la parte que más se complica es la aerodinámica en este caso, porque ya en tu ojiva la tienes que dimensionar de tal forma que cuando superas la velocidad del sonido y se generan, digamos, esas ondas de choque, ¿vale? O de corte. Entonces, lo que te pasa es que tienes que intentar perder la menor energía en ese proceso, pero por ejemplo, no hacer la ojiva muy, muy, muy larga y generar mucho drag por drag de superficie. Entonces, ahí tienes que llegar a un balance de qué es mejor, qué es peor, y llegas, dependiendo de tu régimen de vuelo, pues llegas a un punto medio que es óptimo. Y luego, por ejemplo, también en el caso de las aletas, pues las tienes que dimensionar con un ángulo de ataque diferente. Eh, Al final, la parte aerodinámica, frente a un cohete subsónico, tienes que realizar muchos cálculos para intentar optimizar en todo momento la resistencia que realizan todos los elementos. Además, también en régimen supersónico se empiezan a dar ciertos fenómenos de inestabilidad, que también hay que tenerlos en cuenta. Y luego, por ejemplo, nosotros también en este cohete, de cara a mejorar la aerodinámica, implementamos en la parte final del cohete un tail cone, que es como una especie de tobera, bueno, de cono, más bien, y de esa forma intentábamos minimizar el drag generado en la parte baja del cohete. Y bueno, pues la gran parte ha sido en aerodinámica, lo que es electrónica, aviónica no hemos modificado, ya que la que tenemos sabíamos que a pesar de esa incertidumbre que hubiesen tenido todas las aviónicas, iba a ser capaz de, digamos, predecir el vuelo. La aviónica nuestra es propia en este caso. Y luego en cuanto a la estructura también se hicieron análisis, entonces lo que estamos viendo ahora es por qué se ha dado ese fallo, qué es lo que no hemos llegado a contemplar, y tenemos muchos datos porque hemos podido recuperar datos de todos los acelerómetros del cohete y de toda la aviónica. Entonces son muchos datos y hay que procesarlos, y ahora después de exámenes nos pondremos con ello para detectar cuál ha sido el fallo. Genial. Y otra pregunta, porque me consta que también con el tema logístico os estuvo echando una mano el bufete, Mas y Calvet, que tuvisteis una colaboración con ellos. Más o menos, ¿en qué se tradujo esa ayuda? Un poco por todo el tema de la logística, porque también sois el único equipo en España que lanza junto al ejército, lo cual os da ciertas ventajas, como el poder disponer de un techo de vuelo más alto, etcétera. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia, tanto con el bufete como con el ejército, para hacer el lanzamiento. Sí, bueno, lo que es la experiencia en el lanzamiento, nosotros venimos trabajando con el Buffet, venimos trabajando ya desde hace 2 años. El año pasado, cuando lanzamos Charlie, es cuando entró el Buffet a Biscay Team como sponsor. Y desde entonces nos ha estado ayudando con toda la parte de trámites administrativos que hay que realizar para hacer un lanzamiento.
En este caso, sobre todo, nosotros ya contábamos de antemano, gracias a lo que realizamos el año pasado, ya contábamos con toda la información y con todos los procedimientos que teníamos que realizar para lanzar con el ejército. De cara a este año, hemos tenido que hacer nosotros esa gestión también, pero muchas de las gestiones, por ejemplo, de la adquisición del seguro de responsabilidad civil, y otro tipo de ayuda que hemos requerido del bufet, pues nos han realizado ellos a nuestro nombre toda esa parte de, digamos, burocrática, de la que nosotros nos hemos descargado más para centrarnos en lo que es la parte de diseño y una parte más técnica. Sí, la mía es referente a los materiales usados. En este caso de un vuelo, claro, supersónico. Claro, la decisión, por ejemplo, de hacerlo de fibra de vidrio y fibra de carbono, ¿lo decidisteis porque, o sea, y comprobasteis que también soportaban estas cargas aerodinámicas? ¿O hay ciertas partes del cohete que las fabricasteis de materiales distintos para tener en cuenta pues que soportaran más carga? A lo mejor, no sé, las aletas o la ojiva, por ejemplo. Que al menos nosotros desde el Space Program siempre hemos entendido que a lo mejor en regímenes ya de velocidades supersónicas pues es mejor hacerlas de metal, por ejemplo, de aluminio o ciertas partes para mejorar pues eso, esas cargas que se van contra el cohete. No sé si habéis utilizado algún material diferente en este caso o habéis estudiado este punto. Sí, bueno, a ver, principalmente aquí el problema que se ve es sobre todo más que material uses, cómo analizarlo. Al final, si haces diseños de metales, aluminios, por ejemplo, pues siempre es más fácil lo que es el análisis que cuando trabajas con materiales compuestos. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, la ojiva y la aviónica están realizadas de fibra de vidrio y todo el resto del cohete está realizado de fibra de carbono. Sí es verdad que hay algunos elementos en aluminio, incluso en titanio, por ejemplo, la tobera del motor, pues para que no se fundiese por las altas temperaturas, está hecha en titanio. Y luego, por ejemplo, pisos de paracaídas y tal, están hechos en aluminio porque es más fácil de caracterizar. Pero luego lo que es el fuselaje de todos los módulos está hecho en fibra de carbono. Claro, cuando no sabes muy bien cómo caracterizar la fibra de carbono, al final pues te toca hacer ensayos estructurales, y luego tienes el problema de que de un módulo a otro pues igual no puedes saber si son similares en cuanto a resistencias, porque puedes tener microfracturas, pues todos los problemas que te puede acarrear la fibra de carbono. La verdad que es un material más difícil de trabajar. También el lado bueno es que es más ligero. Este cohete Hermes pesaba unos 9-10 kilos y si hubiese sido de aluminio hubiese pesado bastante más. Y es un poco eso, llegas, o sea, hay que analizar las propiedades de los módulos, ensayarlos y ver pues si aguantan, no aguantan, ir haciendo pruebas, sobre todo en este caso la fibra de carbono, pues con ANSYS o con otros elementos, otros programas de elementos finitos, pues es complicado cuantificar qué resistencia puede llegar a soportar, porque tienes que tener en cuenta la orientación de las fibras y un montón de cosas. Pero bueno, al final es ir probando y ensayar hasta determinar las características. Nosotros, pues ahora cuando veamos por qué se ha dado este fallo en el módulo de recuperación, pues veremos si ha sido un fallo porque la fibra de carbono en esa estructura no ha aguantado,
igual eso nos hace considerar otros materiales para ese módulo en específico. Eso lo miraremos en cuanto generemos un informe con lo que ha sucedido en vuelo. Genial, pues muchas gracias, Aitor, por traer este lanzamiento. Ciertamente, el tema de los fallos en los lanzamientos, los problemas, etcétera, es algo que está absolutamente a la orden del día, porque al final nos olvidamos de que a veces de que la cohetería es realmente una tecnología muy compleja sobre la cual el ser humano no tiene un dominio absoluto, como tiene de otras tecnologías. Luego en la parte de noticias haremos un poco un repaso de lanzamientos de 2023 en el que hay fallos de cohetes de grandes empresas que están gastándose millones y millones de dólares o de euros en hacer sus proyectos y aún así ocurren los fallos porque realmente hay mucha incertidumbre y son sistemas muy, muy complejos. Así que enhorabuena por traerlo, por completar el lanzamiento y por todo el análisis que estáis haciendo de los fallos, que al final ese es el objetivo de estos proyectos, aprender, disfrutar y con esta tecnología y estos vehículos. Y pasamos por último al equipo, al Team Zenit, que me complace mucho que vengan aquí porque hace unos meses vinieron al podcast presentándose como uno de los nuevos equipos que habían surgido en España y hoy nos traen su primer lanzamiento. Así que, Diego, cuéntanos un poco cómo fue este lanzamiento, que fue el 25 de noviembre en el mismo sitio donde lanzó el UPC Space Program. De hecho, os encontrasteis ahí. ¿Cómo fue este primer lanzamiento? Haznos así un resumen y te vamos haciendo preguntas. Pues la verdad que encantado de volver después de unos meses y sobre todo, como has dicho, comentando que hemos lanzado ya nuestro primer cohete y la verdad que ha sido todo un reto y sobre todo una montaña de emociones el día del lanzamiento. Planeábamos ir con nuestro primer cohete de L1, primer lanzamiento, no habíamos lanzado nunca como equipo y sobre todo complicado porque se podría decir que el año de creación del club ha sido prácticamente este año, porque el año pasado sí que estuvimos un equipo, pero no logramos nada. Y este cohete le empezamos en la primera semana de octubre, lanzamos el 25 de noviembre, así que estuvimos a 2 meses trabajando con un nuevo equipo, porque tuvimos bastantes bajas del año pasado. Y pues este primer cohete lo habíamos pensado, a mí me gusta un enfoque de empezar a ir haciendo cosas que vamos a hacer más adelante. Como ha comentado Aitor, en su cohete han utilizado materiales compuestos y yo sé perfectamente que para un L1 no hace falta materiales compuestos, pero me gusta ir empezando para ya tener esa experiencia avanzada. Entonces hicimos nuestro cohete de 111 centímetros de fibra de carbono entero, excepto el nose-cone, dado que materiales compuestos y el nose-cone es algo que todavía no manejamos y supongo que será complicado. Y utilizamos un motor H90. Hicimos todo propio, excepto el paracaídas y el motor, evidentemente. Y también teníamos como objetivo otro requerimiento que no hacía falta para un L1, que era el tema de electrónica. Queríamos usar nuestro altímetro, sin embargo, no pudo ser porque hubo complicaciones en el lanzamiento, así que tuvimos que retirar el altímetro para asegurarnos de que por lo menos aprobamos la licencia y así la siguiente vez podríamos ir lanzando más cohetes más potentes. Entonces, entiendo que, bueno, felicidades evidentemente por este primer lanzamiento exitoso y por la certificación. El tema de la electrónica que comentas me ha llamado la atención. ¿Ibais sin altímetro? ¿Tampoco llevabais ninguna aviónica comercial o llevabais una aviónica comercial y al final no pudisteis embarcar la vuestra? Sí, pues habíamos desarrollado nuestra propia electrónica, nuestro propio altímetro con nuestro propio computador a bordo, con Arduino, pero en el momento que llegamos, bueno, tuvimos complicaciones por el viaje, lo primero, porque el viaje son 4 horas y media, al final nos teníamos que levantar muy pronto para llegar allí, llegamos alrededor de las 11:30, puede ser, o las 12, entonces teníamos poco tiempo para preparar nuestro cohete y lanzarlo. Entonces, nuestra técnica estaba preparada, no obstante,
teníamos la sujeción de la electrónica al NOSCON, no era la óptima. Teníamos miedo de que se rompiera en el momento del pop del paracaídas. Entonces decidimos quitarla y preparar el cohete sin la electrónica para así poder aprobar la licencia. Y entonces, la apertura del paracaídas lo hicisteis simplemente por gravedad de forzar de cuando llegara al cenit que se abriera la ojiva, entiendo. ¿O cómo No, eso controlasteis el despliegue? lo hicimos por carga de eyección. Lo teníamos planeado por carga de eyección que lleva propia el motor. No obstante, para el próximo lanzamiento, que la idea es hacerlo en febrero, sí que ya planeamos empezar a utilizar nuestra propia electrónica para hacer el pop del paracaídas y así tener mejor controlado cuando se despliega. De hecho, fue justo uno de los problemas que hubo, dado que hubo un retraso en la carga de eyección, porque tuvimos que modificarla. El motor lleva 12 segundos de carga de eyección y nosotros queríamos unos 7. Entonces, con una herramienta modificamos el periodo de eyección y parece ser que no fue suficientemente preciso y eso dio a que el paracaídas se enredara un poco, pero se desplegó, se enredó un poco, entonces no hizo su función totalmente. Sin embargo, dado el refuerzo de la fibra de carbono, ya que la estructura está extremadamente bien hecha, el cohete se pudo recuperar perfectamente, sin ningún daño. ¿Mm? Qué curioso, no se me hubiera ocurrido nunca hacer así la eyección, pero muy interesante. Quería también preguntaros un poco, porque me ha sorprendido el tema de que hicisteis el cohete al final en 2 meses, que realmente yo creo que es un tiempo récord dentro de los equipos. Normalmente se tarda más en prepararlo. Realmente, ¿cómo ha sido la implicación del equipo? Porque comentas que ha habido bastantes cambios de un curso al otro, ¿no? Al empezar este curso habéis empezado un equipo nuevo. ¿Cuántos sois ahora mismo? ¿Estáis todos trabajando en el mismo proyecto? ¿Os dividís por departamentos? ¿Tenéis algún espacio dentro de la universidad para trabajar y por eso habéis podido avanzar tan rápido? ¿Cómo han sido estos meses? Sí, pues respecto al año anterior, la verdad que es como estuvimos un año inactivos, estuvimos dependiendo de mucha gente que al final no nos dejó trabajar totalmente. Hubo varias complicaciones con la universidad, de tema de lanzar en la universidad, que había que pedir permisos. Entonces hubo bastantes líos. Entonces el equipo en ese momento se fue bajando del carro, que yo lo entiendo normal, porque no hubo demasiada actividad. Pero todo ese año, la verdad, me sirvió muchísimo para aprender cómo manejar, cómo liderar mejor al equipo, cómo hacer que las personas estén más motivadas y hacia dónde ir la próxima vez. Lo que ha cambiado este año, por ejemplo, este año soy total responsable del equipo, porque el año pasado no lo era como tal, ahora ya tengo contacto con la universidad y la verdad que también tengo que decir que el equipo de este año me parece increíble. O sea, si están escuchando esto o si lo llegan a escuchar, quiero darles las gracias porque han tenido una implicación muy fuerte. Hemos estado hasta el último día trabajando, les pedíamos que se quedaran más y se quedaran más. Vamos, estaban encantados de trabajar y sobre todo creían en lo que decíamos, porque como has dicho tú, Sergi, es un tiempo que les comentamos, en 2 meses vamos a lanzar un cohete de uno y había gente que no se lo creía y había gente que dijo, pues creemos, vamos con ello. Y yo creo que gracias a esos factores es como hemos podido lanzar el cohete exitosamente. En cuanto al espacio de trabajo, de momento no tenemos uno definido. Trabajamos en una especie de Fab Lab que tiene la universidad, que es una sala en la que se hacen proyectos, pero cualquiera hace proyectos allí. Entonces no es una sala donde podamos trabajar como tal. Nos han dejado hasta hace poco trabajar allí, sin embargo, ahora mismo ya no nos dejan trabajar más allí por eso mismamente, porque es una sala de proyectos para todo el mundo y no podemos ocuparla nosotros.
Genial. Y una pregunta, ¿qué tal fue la interacción ahí en el propio día del lanzamiento con la gente de Spain Rocketry? Ahí van varios clubes privados que hacen sus propios diseños, hacen sus lanzamientos, con la propia organización en sí, los compañeros de Spain Rocketry, ¿no? Que siempre están por ahí para echar una mano, con el Space Program que estuvieron ahí. No sé si pudisteis también hablar mucho con ellos. Digamos que solo el hecho de ir ahí os permitió aprender mucho ya de cómo trabajan otros equipos, cómo se hacen cohetes, etcétera. ¿Qué os lleváis un poco de esa experiencia? Pues yo ya había ido una vez a lanzar con Spain Rocket individualmente, entonces ya los conocía, teníamos una buena relación. Sin embargo, esta era la primera vez que íbamos como grupo. Entonces era algo más complejo, lo planeamos desde antes, pero la verdad que también muy agradecido con el equipo de Spain Rocketry porque se portaron genial, nos ayudaron en todo lo que pudieron, porque llegamos en el momento, como te comenté, ya habíamos llegado unas orillas tarde por el tema de que no podíamos madrugar más y estuvieron ayudándonos en todo. Por ejemplo, la electrónica, cuando estábamos decidiendo de si quitarla o no quitarla, nos echaron una mano, nos dieron todos sus consejos y también hubo interacción con el equipo de UPC. Yo no tuve mucha porque sinceramente estuve hasta el último momento. Bueno, de hecho lanzamos nuestro cohete en el último momento cuando ya nos íbamos a ir todos. Estaban a punto de cerrar el campo, entonces estuve todo el tiempo concentrado en el cohete. Sin embargo, sí que tuve varios compañeros que me comentaron que hablaran con el equipo de UPC y muy bien. Me comentaron varias cosas que aprendieron, que habían charlado de cómo habíamos hecho nuestro cohete, cómo lo habían hecho ellos. Y fue muy enriquecedor, la verdad. Siempre que vamos al campo es increíble porque se aprende mucho cuando está uno con el ordenador haciendo simulaciones, cuando no tienes el cohete montado, pensado, pero llegas allí y es otra cosa. En el campo las cosas cambian, tienes que aprender a cómo montar allí en vivo un cohete, soluciones instantáneas. Es muy enriquecedor, la verdad. Sí, sí, es que como quería comentar, igual, siempre ir a esas quedadas con la asociación del Spain Rocketry es muy bueno, porque, claro, no solo es, nunca eres el único que va a lanzar, siempre van otros equipos, otros aficionados, y ves básicamente pues las ideas que han tenido, cómo han creado ellos el cohete, las opiniones que tienen referente a usar otros sistemas de despliegue que pueden beneficiar, pues ciertos aspectos o pueden perjudicar otros y cómo y básicamente es eso, es ver que la misma cosa se puede hacer de muchas maneras y siempre pues la gente siempre te puede ayudar. Es muy enriquecedor ver cómo creas, cómo de verdad hay una comunidad detrás de todo esto y todo el mundo está abierto a ayudar a todos los demás. Sí, sí, es lo más importante, sobre todo también que donde se aprende de verdad es ahí, cuando surgen los problemas, como ha dicho Diego, y se tienen que arreglar al momento con decisiones que tienes que tomar a los instantes, que no, a lo mejor no eran las esperadas, es donde de verdad se aprende y uno, pues, básicamente toda la motivación que tiene durante esos meses previos, pues llegas ahí y te lo pasas bien de verdad, independientemente después del resultado, porque pase lo que pase, siempre uno va a aprender, ya sea por las buenas o por las malas, siempre se aprende, siempre. Sí, Sí, totalmente. la De verdad, hecho, totalmente. eh, y otra pregunta, Diego. Ahora mismo, ¿cuáles son los siguientes pasos que tenéis planeados en la asociación? ¿Queréis seguir por la senda de certificarte tú también como L2? ¿Vais a buscar que otro compañero obtenga la certificación L1? ¿Cuál es el siguiente objetivo del equipo? Pues nuestros objetivos en verdad no se basan en las licencias. Nuestros objetivos es seguir creando cohetes más potentes cada vez. Sin embargo, ya que están las licencias, las aprovechamos evidentemente. Y además para en el momento en el que queramos ascender a crear utilizar un motor de mayor potencia, poder utilizarlo. Entonces, ahora mismo yo he tenido la licencia L1 y nuestro próximo cohete nos encantaría que fuera en febrero. Querríamos repetir un L1 para todo compañero, más que nada para probar nuestros sistemas de electrónica y dado que tenemos
corto periodo de tiempo, ya que ha habido navidades, ahora estamos en finales. Intentaremos repetir nuestro mismo cohete, sin embargo, mejorarlo bastante más. Y la próxima vez intentaremos, el próximo lanzamiento, después de ese, intentaremos ir a por el L2. Y bueno, también se acerca la UROC, que se abre en marzo, que me parecen las proposiciones. Aplicaremos. Será complicado, evidentemente lo tenemos en cuenta, no queremos que entremos, sin embargo, aplicar siempre está bien para llevarte lo que has hecho bien, porque no te han cogido, hay que avanzar más antes de llegar. Esos son nuestros próximos pasos. Bueno, además, también, aparte de eso, estamos desarrollando, como ya he dicho, la electrónica, la estructura se va a quedar igual. El departamento de motor, porque nos dividimos en 3 departamentos, eso es una cosa que aprendí del año pasado, que mejor empezar por pocos departamentos bien organizados y luego ir ascendiendo. Y en el departamento de motor estamos creando nuestro propio motor de combustible sólido. Entonces la idea es en febrero, ¿no? Que será nuestro siguiente lanzamiento. En el siguiente intentar probar nuestro motor de combustión sólida. Bueno, daros la enhorabuena tanto a ti como a todo el equipo de Zenit. Y justo me has quitado de la palabra la pregunta que te iba a hacer, de la boca me la has quitado, que era ver qué planes teníais en el futuro en cuanto a desarrollo de motores propios o elementos propios para los cohetes. Pero bueno, ya veo que está contestada. Así que enhorabuena por el lanzamiento. Muchas gracias, Héctor. Aún así te puedo comentar un poco porque ha sido un verdadero rompecabezas, dado que estuve mucho tiempo pensándolo. Soy líder del equipo, pero a la su vez llevo el departamento de propulsión, entonces eso es justo donde me recae la responsabilidad. Y estuve bastante tiempo pensando sobre qué tipo. Evidentemente me gustaría crear nuestro propio motor de combustión líquida, pero bueno, creo que todos aquí sabemos la complicación que tiene un motor de combustión líquida, entonces creo que lo mejor va a ser empezar por combustión sólida, crear nuestros propios cohetes que lleguen hasta un nivel de L2, un nivel de L3, y luego a partir de ahí pasar a híbrida, nos encantaría. Ya, así ya estaríamos metiendo el factor del líquido, pero no del todo. Lo mismo, repetir el mismo proceso, llegar hasta un buen nivel de propulsión híbrida y luego ya como último paso nos encantaría pasar a líquida. Ese es un plan que tengo en mente, no lo he mencionado todavía tan abiertamente porque a medida que avancemos se irá viendo cómo de viable es. A lo mejor nos quedamos en un motor de combustión sólida y ahí estamos perfectos. Se irá viendo, pero eso es lo que tenemos en cabeza. Vale, muchas gracias. Pues mucha suerte con esos proyectos, Diego, porque ciertamente son proyectos ambiciosos, pero no son proyectos imposibles. Aquí en España tienes el ejemplo del LEMO de Faraday, que han realizado sus propios, y de Cosmic también, que han realizado sus propios motores de combustible sólido y han lanzado con ellos en algunos casos. Entonces es algo perfectamente posible para estudiantes. Tenéis el caso de Biscay, que están desarrollando también, tienen un proyecto de motor de combustible de combustión híbrida. Entonces también es algo viable para estudiantes con el suficiente tiempo y motivación. Y a nivel europeo, en la UROC, participan equipos universitarios que llevan motores propios hechos de propulsión líquida. Entonces, la información está ahí. Por supuesto, Surtam para vosotros es una red de contactos para poder preguntar a los otros equipos que seguro que están más que interesados en compartir un poco cómo ha sido su experiencia con ese tipo de proyectos y para que vosotros también pues sepáis a qué retos os enfrentaréis y qué posibilidades tenéis de mejorarlo, porque al final cada equipo acaba llegando siempre a su solución, a su particularidad en función de lo que piensen los ingenieros que participáis o lo que más o menos tengáis más a mano, las ayudas que tengáis de vuestros profesores en la universidad, etcétera. Así que bueno, nada, muchas gracias por venir aquí a contarnos qué tal esta primera experiencia y mucho ánimo con el proyecto de los próximos meses. Muchas gracias. Es un placer repetir aquí y espero que se vuelva a repetir con otro lanzamiento exitoso. Exactamente. Y bueno, vamos ahora a la parte de noticias, a la parte, en este caso vamos a tratar una sola noticia
Y es un poco hacer un resumen, ¿no? de este 2023 a nivel cómo está el panorama de la cohetería internacionalmente. Entonces vamos a ir haciendo un repaso, porque el pasado año 2023 volvió a ser el de mayor número de lanzamientos de cohetes de la historia. Hubo 222 lanzamientos y superó los 186 que hubo en 2022 y los 145 que hubo en 2021, que fueron también los años con más lanzamiento de la historia en su momento. Es decir, que la tendencia es clara y ascendente. El espacio y la cohetería están en su punto álgido de la historia en cuanto a actividad, desarrollo y oportunidades, lo cual son excelentes noticias para todos nosotros como amantes de este sector. Habría que ir, de hecho, a los puntos más altos de tensión durante la Guerra Fría del siglo pasado para ver cifras comparables, como los 129 lanzamientos que hubo en 1984, pero ya vemos que hemos superado esas cifras por mucho. En ese momento, la pugna era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y actualmente Estados Unidos sigue manteniéndose a la cabeza de esa competición. En esos años había años en los que la Unión Soviética superaba a Estados Unidos en número de lanzamientos, y a día de hoy, digamos que Rusia, que es la parte más troncal de lo que antes era la Unión Soviética, ha quedado como más rezagada, y es China el segundo país que tiene más lanzamientos después de Estados Unidos. En concreto, Estados Unidos hizo 115 y China 67. Europa, por su parte, rankea un poco, con tan solo 3 lanzamientos en todo su año, que es el número más bajo de la última década, lo cual confirma que la industria de lanzadores europea se ha quedado atrás en la batalla para dominar el upstream, lo cual para nosotros no tiene que ser otra cosa que una motivación para como ingenieros intentar impulsarla y recuperar su buena forma que tuvo en el pasado. Mención aparte merece los éxitos de SpaceX, que suponen 96 de los 115 lanzamientos que ha habido en Estados Unidos y que ha permitido a este país batir el récord de país con mayor número de lanzamientos en un año de la historia. El récord anterior lo tenía la Unión Soviética con 108 misiones en 1982. De los 96 lanzamientos de la familia Falcon han sido exitosos todos, es decir, el 96, 100% de efectividad. Y SpaceX lleva 266 misiones exitosas consecutivas, que son cifras absolutamente locas, de récord, y que hubieran sido absolutamente imposibles de imaginar hace tan solo 10 años. Las misiones que hace SpaceX se dividen en 3 tipos. Básicamente, las principales son las misiones Starlink, el 70% aproximadamente, cuya constelación de 5.268 satélites suponen casi la mitad del número total de satélites operativos activos en LEO. Y también tienen su parte de misiones gubernamentales para la NASA, un 10%, y también misiones comerciales de clientes de todo el mundo, que son aproximadamente un 20%, lo que hace que sea la primera empresa del mundo en cuanto a lanzadores comerciales. Esto se explica por el retraso de su nuevo competidor, el cohete Vulcan, que ha podido completar su primer lanzamiento el pasado 8 de enero. También la bancarrota de Virgin Orbit, que falló su cohete Launcher One, o los fallos del RS-1 de ABL y el Terran 1 de Relativity Space, junto a los contratiempos de la industria europea. Digamos que todo ello explica este éxito y acaparamiento de las misiones comerciales de SpaceX. Y por último, SpaceX ha realizado este pasado 2023 las 2 primeras pruebas de su nuevo sistema de lanzamiento Starship, que se ha convertido en el cohete más potente de la historia en ser lanzado, que todavía no ha conseguido completar una misión con éxito, aunque todo apunta a que seguramente lo veamos próximamente. No sé si este año o el próximo, pero la manera de funcionar de SpaceX ha demostrado que es learn by failing, y aunque estas 2 primeras misiones no hayan sido exitosas, se ha notado mucho la mejoría de la primera a la segunda, y seguramente han aprendido mucho de esta segunda para poder conseguir tener un lanzamiento exitoso. En cuanto a China, por su lado, conviene destacar que siguen aumentando año tras año el número de misiones exitosas, que todos sus lanzamientos son de cargas de pago de empresas chinas o del gobierno chino, están más cerrados en ese sentido al resto de países, o quizá el resto de países están cerrados a ellos, depende de cómo se mire. Y que también es importante destacar que en el campo de cohetes pequeños y medianos son empresas privadas chinas más pequeñas, tipo startups se podrían asimilar, las que están empujando el sector. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, Landscape, que ha lanzado el primer cohete de metano del mundo en alcanzar la órbita. El Suke 2, que tuvo un primer intento fallido en 2022 y ya en 2023 consiguió este lanzamiento exitoso.
En cuanto a Rusia, se mantiene en el tercer puesto en el podio, aunque ya muy alejado de sus competidores, con 19 lanzamientos orbitales de su sistema archiconocido Soyuz, 2 de los cuales han sido misiones tripuladas a la Estación Espacial Internacional, manteniéndose como uno de los únicos tres países que tiene esa capacidad de poner a seres humanos en órbita. El nuevo sistema que presentaron en 2022, Angara, efectuó su primer lanzamiento, como digo, en 2022, pero sigue sin estar listo para misiones reales. Yendo a Europa, la noticia más relevante fue el lanzamiento del último cohete Ariane 5, que fue el pasado 5 de julio y puso punto final a una bonita historia de éxito que ha durado 27 años, con 117 misiones, de las cuales solo 2 han fracasado. En estos 27 años, Europa ha pasado de liderar los lanzamientos comerciales a quedarse desbancada en la carrera tras confirmarse los nuevos retrasos de Ariane 6, cuyo primer lanzamiento está ahora previsto a mediados de 2024, tras realizar ensayos estáticos exitosos a finales de 2023. A este retraso del Ariane 6, que tenía una fecha original de primer lanzamiento anterior a la retirada del Ariane 5, la idea es que siempre hubiese un cohete activo principal para poner cargas en órbita geoestacionaria. Hay que sumarle también los problemas que ha tenido el cohete Vega C, que es el otro gran lanzador europeo, digamos, pensado para cargas más pequeñas, que tuvo un accidente a finales de 2022. En este 2023 ha tenido un lanzamiento exitoso, pero no será lanzado de nuevo hasta 2024, ya que requiere unos rediseños en la tobera. Como buena noticia, a nivel europeo, sí que estamos viendo un sector de New Space lleno de actividad, que tiene un futuro prometedor en el campo de los microlanzadores y lanzadores pequeños con empresas privadas como Opus, ISAR, Pangea, Orbex y, por supuesto, la española PLD, que el pasado 7 de octubre realizó un primer vuelo suborbital exitoso de su cohete Miura 1 desde la base del Arenosillum en Huelva, lo cual es todo un orgullo para los amantes de la cohetería en España. Estaremos atentos a cuando puedan hacer el lanzamiento de su cohete orbital, el Miura 5, que quieren lanzar desde la Guayana Francesa. Por último, queríamos traer también la India, que ha demostrado con sus 7 lanzamientos orbitales de este año que su tendencia es al alza y que, aunque todavía están lejos del resto de actores principales, va a ser el próximo gran país del sector espacial a tener en cuenta. Ha realizado un lanzamiento a la Luna con la sonda Chandrayaan y ha completado una misión para poner el observatorio Aditya en el punto L1 de Lagrange, lo cual son misiones que requieren de cohetes y mucha complejidad y mucha precisión en las misiones de upstream. Así que, como veis, los entusiastas del espacio y la cohetería, como digo, estamos pudiendo disfrutar de un presente frenético y una actividad en el sector, tanto que es incluso difícil llevar el seguimiento de los lanzamientos que hay cada semana, de qué empresas, qué modelos, etcétera. Antes, hace unos años, era más o menos fácil ir haciendo un seguimiento porque había muchos menos agentes y muchas menos empresas, y ahora el número no para de crecer, lo cual es, bueno, no puede ser más que buenas noticias. Así que con esto llegamos al final del programa y quería agradeceros a todos por escucharnos y, por supuesto, despedir a nuestros colaboradores de hoy. Muchas gracias, Ernest, por pasarte aquí a contarnos tu lanzamiento. A vosotros por también teneros aquí, que siempre es un placer poder hablar de lo que más nos gusta. Claro que sí. Muchas gracias, Diego, también por pasaros del equipo Zenit con ese primer lanzamiento. Muchas gracias a ti, Sergi, y a todos por estar aquí, porque es una muy buena herramienta para establecer conexión entre equipos, la verdad. Y gracias también a Aitor, del equipo Vizcay, por contarnos el lanzamiento que tuvisteis ahora en diciembre. Nada, muchas gracias a todos por el podcast. También quiero aprovechar para anunciar a nuestra audiencia que se va a celebrar la segunda edición de Surtam, el evento presencial, los días 6, 7 y 8 de marzo de 2024 en Barcelona, y que seguramente en los próximos episodios dediquemos un espacio para contaros en detalle las actividades que estamos ahí planeando y en la que esperamos que todos los amantes del sector de la cohetería que os queráis pasar estáis más que invitados. Muchas gracias por escucharnos.